Vamos al análisis frente a frente con el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Saludos. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Puerto Rico, y feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos, a todas, y por supuesto aquí en el estudio, en Telemundo, a todo el mundo. Bueno, vamos a comenzar con el tema del comienzo del año. Comenzó tal y como lo dejamos, un comienzo violento. Vino la respuesta a la consabida reunión que ya estaba programada, de hecho, de las autoridades. Pero realmente uno se pregunta qué se puede hacer, porque la realidad es que ya da temor salir por la noche, en horas altas de la noche, en nuestras carreteras. ¿Qué ustedes entienden que se puede hacer y no se está haciendo? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, ¿verdad? Eso es una premisa básica que se conoce hace tantos años. Habiendo logrado bajar el crimen 40%, como pasó en el 2013-2014, de los años 2010, 2011 y 2012, que fueron los demás crímenes en la historia, pues se llegó a un punto que es a donde más o menos nos hemos mantenido, pero para lograr hacer más tenemos que aprender de otras jurisdicciones, ¿verdad? Si seguimos con modelos arcaicos de guerra contra las drogas, una guerra que se perdió, pues vamos a tener el mismo resultado. La mayor parte de los asesinatos en Puerto Rico se sabe que están vinculados al trasiego ilegal de drogas. ¿Qué han hecho otros países para reducir eso con éxito? Pues debemos mirar esos modelos como los de descriminalización y los de legalización. Empezó el año con un feminicidio. Yo creo que debemos empezar a educar sobre perspectiva de género, pero sin ambajes, sin cortapisas, sin quitarle aquí y allá. O sea, hacer las cosas, ¿verdad?, sin temor a que algún pastor o que algún sacerdote de mi iglesia o que se moleste, ¿verdad? Hay que hacer las cosas como dan resultados. Me parece que lo que hemos visto a principios del año es eso. Tenemos gente extraordinaria en la policía, gente extraordinaria en el Departamento de Justicia o en las áreas de, ¿verdad?, de orden público, pero las estructuras, ¿verdad?, que tienen que ellos aplicar son las mismas de antes, pues vamos a tener siempre el mismo resultado. Me parece que cuando comparamos cómo cerró el año, ¿verdad?, con el año previo, hubo una reducción de más de un 10% en los crímenes violentos. Pero eso no es suficiente. Comenzamos el año con la muerte de una mujer, que alguna gente quiere llamarlo feminicidio, como si con eso resolvieran algo. Hablaban de crear una emergencia y estuvieron que íbamos a declarar una emergencia, se declaró una emergencia, se identificaron recursos, todos estos organismos privados también dijeron, y la realidad es que, por ejemplo, la dama que murió a mano de su esposo en Trujillo Alto tenía más de 60 años. O sea, los vamos a educar en la escuela, los que tienen 60 años o 60 y pico de años. Hay un problema, ¿verdad?, de fondo, y es que aquí la violencia, el agite que hay constantemente, pues está provocando violencia, y no hay manera de que las autoridades entren al hogar para evitar un asesinato como ese, de ese matrimonio, que es una desgracia, porque fue inclusive en presencia de los padres de la dama. Así es que sí hay que educar, sí hay que, ¿verdad?, de alguna manera inculcar principios y valores. Perspectiva de género. Eso que quieren, ¿verdad?, llamar para llevarlo hasta el lugar más liberal posible, eso no es la solución del problema. Principios y valores. Matar a una dama o matar a un caballero es un asesinato como quiera, pero alguna gente quiere matizar unos más importantes que otros. ¿Es eso razonable? ¿Es la ruta correcta? Entonces, cuando maten más hombres que mujeres, ¿lo estamos haciendo bien porque hay menos feminicidios? Me parece a mí que inculcar principios y valores, más que perspectiva de género, que tiene otra agenda, es lo que corresponde hacer en Puerto Rico. Si usted tiene principios y valores y respeta la vida de todo ser humano, respeta los derechos de todo ser humano, no tiene que entrar en los matices que alguna gente quiere usar con el tema de perspectiva de género. Así que creo que ha habido un gran esfuerzo de las autoridades, pero la ciudadanía también tiene que participar y tiene que haber, ¿verdad?, un acto de contrición de la propia gente, con violencia en los hogares. Allí podía haber una patrulla dando vueltas, podría haber un policía a la vuelta de la esquina, pero fue dentro del hogar que ocurrió ese trágico y lamentable asesinato. Así que principios y valores, más que cualquier otra cosa. Bueno, vamos a otro tema, y es que mientras el PPD ha dicho que habrá una guerra, manifestaron el año pasado que habrá una guerra si no se incluye el ELA en cualquier consulta de estatus, Nidia Velázquez, en entrevista con el periódico El Nuevo Día, dijo que sería una hipocresía aceptar el territorio como alternativa de estatus, y asegura que con el caucus demócrata
no habrá vuelta atrás. Entonces, ¿cuál es el panorama que enfrenta el PPD ahora en este comienzo, mientras el PNP ha planteado que estará cabildeando por la aprobación del proyecto de estatus? Déjame poner en contexto, Ivonne. El Partido Popular dijo, o portavoces del Partido Popular dijeron, que si se hacía un plebiscito criollo sin incluir el ELA, eso sería una declaración de guerra del Ejecutivo con el Legislativo. Eso fue lo que se dijo, ¿verdad? Entonces, en cuanto, que no tenía que ver con, ¿verdad?, con lo que se aprobara en el Congreso. Ahora bien, estamos hablando de un proyecto que murió. Pues yo a Nidia le agradezco tanto, ¿verdad? Nuestra deuda de gratitud con ella es extraordinaria. Bajo el ELA acabamos de conseguir prácticamente paridad en fondos de Medicaid por 5 años. Allá el reembolso es de 83, aquí va a ser de 76, pero no pagamos impuestos federales. O sea que en realidad es incluso más para Puerto Rico que para un estado. Y en ese sentido se consigue bajo el ELA, ¿verdad? O sea, Nidia, verás que yo le agradezco tanto que por diferir de ella en una no voy a ponerme a pelear con ella. Ahora bien, lo que es una actitud imperial de los Estados Unidos es tratar de quitarme a mí y a miles como yo mi franquicia electoral, que no tengamos por quién votar en la papeleta. El Estado Libre Asociado le puede gustar a unos y a otros no. Eso yo lo entiendo. Tomás está a favor de la estadidad y yo no. Pero yo por eso dejar de poner la estadidad en la papeleta, porque esa es la única manera en que se pudiera ganar. Sería injusto con Tomás y con la gente que piensa como él. Pero entonces, como no le pueden ganar a Lela en la papeleta, como si ponen Estado Libre Asociado la gente vota por eso, pues decidieron, pues muy fácil, quitarlo de la papeleta y así ganan. ¡Qué mamey! ¡Qué mamey! Si el ELA es tan malo, pónganlo en la papeleta y que la gente lo derrote con votos. ¿Por qué? Porque el ELA fue creado con votos y fueron los Estados Unidos los que fueron a las Naciones Unidas a decir que habíamos logrado pleno gobierno propio. Y ahora los Estados Unidos tienen el tupé. Bueno, algunas personas en el gobierno de Estados Unidos, no todas. ¿Tienen el tupé de venir a decir eso? No, pues derrótenlo con votos. No tengo ningún problema. Si en un plebiscito justo gana la independencia o la estadidad, eso es lo que la democracia manda. Pero que sea un plebiscito donde estemos todos representados. En ese que se propuso, yo no estoy representado, yo no tengo por quién votar. Y gente como yo. De nuevo, Tomás cree en la independencia, Juan Dalmau, perdón, en la estadidad, Juan Dalmau cree en la independencia. Fenomenal. Cada uno que tenga por quién votar. Los estadolibristas tenemos el mismo derecho. Tenemos exactamente el mismo derecho. Y un plebiscito sin el ELA, le va a pasar lo mismo que a ese, no va para ningún lado. Lo volvieron a tomar de tontos. El caso de las expresiones que hace la congresista Velázquez hacia los republicanos, me parece que está haciéndole una denuncia también al liderato popular. Si es una hipocresía incluir la condición colonial a nivel federal, pues a nivel local es lo mismo, es una hipocresía. Es la denuncia que ha hecho ella, pero todavía más que la denuncia. La congresista hizo un llamado para que si en el liderato popular tienen un ELA que no quede bajo la cláusula territorial y bajo los poderes plenarios del Congreso, pues que la traigan. Dijo más, dijo la congresista que le tomó, oigan bien, 30 años enterarse de eso. Eso dijo la congresista Velázquez. Y sobre si hay paridad o no, definitivamente no hay paridad con el Medicaid. Y cada 2 años hay que lucharlo. Y que se pagarían más contribuciones, falso, la mayoría de los puertorriqueños están por debajo de los niveles de pobreza y no pagarían contribuciones federales. A menos que alguien aquí quiera decir que ya hay 5 millones de puertorriqueños en los estados y que aquí quedamos poco más de 3 y que esa gente se fueron allá porque querían pagar más. Así que de nuevo, 30 años le tomó a Nidia. Parece que algunos líderes del Partido Popular tomará 40 o 50. 51. Así, yo tengo 51. 51. Yo tengo 51 y no ha llegado ahí. Pues de todas, número bonito el 51. De todas maneras, lo que importa aquí es que el pueblo de Puerto Rico puede expresarse y si, digamos, ese proyecto no se materializó porque en el Congreso, en el Senado no actuaron. Biden, el líder de los demócratas, el presidente, si el Senado es demócrata, él puede provocar que radique un proyecto idéntico en el Senado y que lo aprueben los demócratas para que entonces hagan la guerra contra los republicanos. Y los populares tienen a un republicano en el Senado que le radicó un proyecto. No nos estarían privando de ningún placer que lo pongan en la papeleta y le metamos otra pela, para entonces que tengan otra excusa o alguien tenga que esperar 30 años más para darse cuenta que el ELA no va ni para pool ni para banca. Bueno, me queda un tema, pero no nos da tiempo. Así que mañana vamos a estar hablando de las manifestaciones que hiciera hoy en su discurso Rafael Tatito Hernández